El cielo habla, pero no todos escuchan. ¿Y si el mensaje del clima fuera más profundo de lo que parece? La manipulación climática y el despertar planetario. Este será el tópico que cubriremos hoy, aquí con su conductora Tania, de Micrófono Abierto Go. ¡Comenzamos! El clima como espejo del despertar. Todo lo que ocurre afuera es una proyección de lo que sucede dentro. El clima, como la conciencia, refleja desequilibrio o armonía. Vivimos una era en la que los fenómenos naturales parecen multiplicarse y volverse más extremos. Incendios fuera de temporada, lluvias que rompen récords, vientos que cambian direcciones en segundos. Los científicos lo llaman cambio climático. Los espirituales lo sentimos como transición planetaria. Y otros lo interpretan como manipulación del clima. Vamos a definir esto de manipulación climática o geoingeniería. Geoingeniería es el intento de modificar deliberadamente el clima terrestre a través de tecnologías que alteran la atmósfera, la radiación solar o las lluvias. Pero más allá de las teorías, el clima nos habla. ¿Cómo así que el clima nos habla? Escuchen, déjame explicar. Cada tormenta, cada rayo, cada sequía lleva un código de purificación. El fuego limpia, el agua transforma, el viento comunica y la tierra renace. Un ejemplo actual. En California, los Estados Unidos, los incendios recientes reavivaron sospechas. Algunos informes apuntan a causas naturales, otros a descuidos humanos. Y hay quienes hablan de rayos dirigidos o manipulación por microondas. Sea cual sea la causa, el impacto es el mismo. La Tierra se sacude para despertar nuestra conciencia. Y aquí les comparto un contraste histórico. En civilizaciones antiguas como Egipto y la Atlántida, el clima no era enemigo, era maestro. Ellos entendían que la vibración colectiva podía alterar los elementos. Y si hoy la tecnología intenta reemplazar ese poder interno perdido, ¿sientes que los eventos climáticos recientes son casualidad o mensajes que buscan tu atención? Fuegos, lluvias y la sombra de la geoingeniería. Cuando la tierra arde, algo profundo se está revelando. Lo que el fuego destruye, el alma lo renueva.
Los incendios, las lluvias torrenciales y los huracanes no son nuevos. Pero su frecuencia y potencia sí parecen distintas. Los expertos mencionan que el fenómeno natural llamado el Niño, otros apuntan a la intervención humana a través de proyectos de modificación del clima, como la siembra de nubes o los sistemas de calentamiento ionosférico. Y vamos aquí a definir qué quiero decir con geoingeniería. Es la manipulación deliberada del clima con fines científicos o militares. Desde el año 1946 existen patentes para, entre comillas, sembrar, cierro comillas, sembrar lluvia mediante compuestos de plata y yoduro. Sin embargo, las pruebas masivas de estos métodos siguen siendo controversiales. Y aquí te comparto unos ejemplos recientes. Huracanes con trayectorias impredecibles. Lluvias que caen donde nunca lo hacían. Deslaves y desbordes simultáneos en continentes distintos. Ustedes han visto muchas imágenes y videos en todas las redes sociales, ¿saben a lo que me refiero? ¿Coincidencia global o sincronía de fuerzas? Aquí les comparto un dato histórico, porque saben que me gusta siempre hacer comparables de lo reciente y de lo antiguo. En los años 60, durante la guerra de Vietnam, acá en los Estados Unidos de América, ejecutó la Operación Popeye, un proyecto real de siembra de nubes para provocar lluvias prolongadas. Búscate Operación Popeye durante la guerra de Vietnam. Y desde entonces, señoras y señores, la manipulación atmosférica ha sido una herramienta discutida y temida. Aquí voy para un contraste espiritual. Mientras el ser humano intenta controlar el cielo, la tierra busca restablecer su equilibrio. El fuego no es enemigo, es un reajuste. Las lluvias torrenciales son limpieza, aunque a veces dolorosa. Y una pregunta que te dejo en este bloque. ¿Qué nos está enseñando la naturaleza cuando destruye? ¿Nos pide que cambiemos el clima o que cambiemos nosotros? HAARP, frecuencias y el poder del sonido. Toda vibración crea forma. Toda frecuencia altera la materia. Quien controla la frecuencia, controla la realidad. Vamos a definir aquí en este bloque 3. HAARP o HAARP. Eso en inglés quiere decir las siglas de High Frequency Active Auroral Research Program. Si lo traducimos al español, quiere decir Programa de Investigación de Aurora Activa de Alta Frecuencia. Eso fue un proyecto científico en el estado de Alaska, creado para estudiar la ionosfera, esa capa superior de la atmósfera donde se reflejan las ondas de radio y las partículas solares. Alaska en los Estados Unidos. Muchos teóricos sostienen que sus antenas
podían generar ondas de alta frecuencia capaces de influir en el clima o incluso en los estados mentales humanos. La versión oficial afirma que su objetivo era únicamente científico, pero el debate sigue abierto. Un contraste histórico cuando los antiguos sabían del poder del sonido. Me encanta esta parte. Vámonos para Egipto. En Egipto, los templos eran diseñados para resonar con frecuencias específicas. Los sacerdotes utilizaban vibraciones y cantos para mover piedra, sanar cuerpos y alterar estados de conciencia. En la Atlántida se llamaba del canto del sol, una frecuencia capaz de mantener la armonía entre los elementos. Esto es fascinante, señoras y señores. Y si la tecnología moderna estuviera intentando redescubrir lo que antes se dominaba espiritualmente. Acá como un ejemplo contraste actual. Hoy se sabe que frecuencias como 528 Hz o 432 Hz, llamadas frecuencias de sanación, resuenan con patrones naturales del corazón humano y del ADN. Pero otras, emitidas por radares o sistemas de defensa, pueden alterar el campo electromagnético terrestre. Una vez más, el contraste, frecuencia para elevar o para controlar. Piensa en eso. Y aquí va mi pregunta para cerrar este bloque. Bien, si todo en el universo vibra, todo vibra, ¿verdad? ¿Qué frecuencia estás emitiendo tú cuando hablas, cuando tú piensas o cuando sientes miedo? La Tierra habla, volcanes, huracanes y resonancias. Cuando la Tierra tiembla, el alma colectiva se mueve. Nada se destruye sin propósito. En los últimos meses, erupciones volcánicas, huracanes simultáneos y terremotos han sacudido el planeta. De hecho, se están registrando terremotos diariamente. Los medios lo llaman como eventos naturales, pero algunos investigadores proponen una visión más amplia. Los cambios en la resonancia Schumann, la frecuencia base de la Tierra, muestran alteraciones sin precedentes. Y vamos a retomar este tópico porque ya lo hemos hablado en otros episodios. Si te estás conectando acá con nosotros por primera vez, te voy a definir lo que es la resonancia Schumann o como recordatorio. La resonancia Schumann es una vibración electromagnética que late entre la superficie terrestre y la ionosfera, considerada el pulso del planeta. Otra manera de identificarlo o traducirlo es como el latido del planeta.
Durante décadas se mantuvo estable oscila más o menos en 7.83 Hz. Pero en los últimos años y en estos meses se han registrado picos por encima de 40 Hz. Vamos a captar esta información. Estamos hablando de que se ha mantenido por años anteriormente, por muchas décadas, en 7.83 Hz. Y dentro de los últimos años y semanas, diariamente, en muchos casos, se ha registrado picos encima, o sea, altísimos, sobre el 40 Hz. Y lo repetí para que puedas entender esto. No son noticias de primera plana. Pero esto, ¿qué pasa? ¿Cómo nos impacta? Si todo vibra, todos estamos conectados, ¿cierto? Algunos lo interpretan como señal de aceleración vibracional o despertar planetario. Aquí te presento un contraste histórico. Los mayas hablaban del latido de Hunapku, el corazón galáctico. En Egipto, el Ankh simbolizaba la corriente de vida que unía cielo y tierra. Hoy, la ciencia empieza a medir lo que los antiguos sentían. La tierra no solo se calienta, se transforma. Y un ejemplo actual: huracanes más intensos, lluvias torrenciales, volcanes activos en cadena, incluso variaciones en la radiación solar. Y no todo tiene explicación mecánica. A veces, la conciencia planetaria se reajusta y nos pide sincronía. Entonces, ¿cómo crees que esto impacta estos picos? Lo estamos viendo. ¿Serán manifestaciones de la Tierra con esto, con todas estas demostraciones climáticas? ¿Te has sentido más sensible, cansado o emocionalmente alterado durante estos eventos? Quizás estás resonando con la frecuencia del cambio. El despertar planetario, elegir conciencia en medio del caos. El caos no destruye, despierta. Cada crisis climática puede ser también una puerta hacia la verdad interior. Bueno, señoras y señores, hemos recorrido teorías, datos y misterios, pero el mensaje central es simple. No se trata de temer, sino de recordar. Quizás si existen proyectos de manipulación climática, puede ser. Quizás no. Lo cierto es que el clima interno de la humanidad está cambiando y eso es un hecho. Cuando la frecuencia colectiva se eleva, todo lo denso sale a la superficie. El despertar planetario no es solo un evento astronómico, sino una decisión personal. Podemos seguir mirando hacia afuera, buscando culpables, o mirar adentro y empezar a emitir vibraciones de coherencia, compasión y verdad. Aquí te comparto un ejemplo inspirador. Comunidades enteras que, después de catástrofes, se unen, meditan, siembran árboles,
comparten alimento y logran transformar la energía del miedo en acción consciente. Eso también es geoingeniería. Pero ¿sabes de qué tipo? Del alma. Tal vez la verdadera manipulación no está en el cielo, sino en la mente. Y el verdadero poder no está en las máquinas, sino en la vibración del corazón humano. ¿Qué estás dispuesto a cambiar en ti para que el planeta no tenga que gritar tan fuerte? Cierre reflexivo. El poder invisible detrás del clima y del alma. El clima se agita, la tierra ruge, los cielos cambian de color. Y sin embargo, nada ocurre fuera que no esté también ocurriendo dentro de nosotros. Vivimos en una época donde el miedo intenta disfrazarse de ciencia y el control se presenta como progreso. Pero los antiguos sabían algo que aún no hemos recordado: el poder de la energía consciente. Para ellos, el sol no era un astro, era una inteligencia. El trueno, una voz divina. La lluvia, un bautismo energético. Nosotros, al perder esa conexión, entregamos el timón de nuestro planeta a quienes buscan manipular lo que no comprenden. La geoingeniería moderna intenta modificar el clima externo, cuando lo que necesita transformarse es el clima interno del ser humano. Ninguna frecuencia puede dominarnos si vibramos en coherencia con el corazón de la Tierra. Cada pensamiento emite una onda. Cada emoción crea una resonancia. Así como las tormentas limpian la atmósfera, nuestras lágrimas limpian el alma. Y así como los volcanes liberan presión acumulada, nuestros procesos internos liberan memorias atrapadas. Todo está sincronizado. Las civilizaciones antiguas no veían catástrofes, veían mensajes de ajuste. Cuando Egipto sufría sequía, sus sacerdotes entonaban himnos de alineación solar. Cuando los mayas sentían temblores, interpretaba el pulso del corazón de Hunahpu. Y cuando Atlántida olvidó su frecuencia original, el agua la cubrió para que la humanidad pudiera comenzar de nuevo. Hoy, cada tormenta y cada rayo vuelve a recordarnos que el despertar no es colectivo, sin ser personal. Despertar no es huir del caos, es mirar dentro de él y encontrar el orden oculto. El fuego nos muestra donde aún hay densidad. El agua nos enseña a soltar control. El aire nos pide escuchar y la tierra nos abraza cuando decidimos vibrar con ella.
El verdadero poder no está en quien manipula el clima, sino en quien elige su vibración cada día. Respira. Siente el pulso de tu corazón y compásalo con el del planeta. Imagina un hilo dorado que conecta tu pecho con el núcleo de la Tierra y con el Sol. Ahí donde se unen, todo miedo se disuelve. Porque ninguna fuerza externa puede controlar a quien recuerda que es co-creador. Y así, mientras el mundo debate sobre conspiraciones y sistemas, tú puedes ser la frecuencia que equilibra todo. Tu mente es el laboratorio más poderoso. Tu palabra, el comando cuántico. Tu intención, la verdadera tecnología de luz. Y bueno, señoras y señores, gracias por su atención. Gracias a todos por acompañarme en este camino. Hemos llegado al final de nuestro episodio 441. Si este mensaje resonó contigo, recuerda suscribirte al canal Micrófono Abierto Go. Deja tu comentario, contesta alguna de las preguntas que te hice y recuerda compartir este episodio con quienes están despertando y a apoyar con tu aportación amorosa para que este espacio siga expandiendo conciencia. Te habló Sarinael, la voz de Tania L. Martínez, su conductora de Micrófono Abierto Go, donde cuestionamos lo incuestionable y recordamos que lo único que nos limita es nuestra propia mente. Nos estamos viendo al otro lado de la ascensión, de la expansión, y nos escuchamos la próxima semana. Que tengan un buen día, bendiciones, un cariño y un abrazo.